todo lo que genera. Pero bueno, vamos a avanzar en este caso y vamos a hablar un poquito de algunas de las cuestiones que también hacen a nuestra realidad, pero un poco no somos de darle tanta importancia, ¿no? Estamos en el marco de lo que es la Semana Mundial del Glaucoma y este es un dato interesante. Aquellas personas que por ahí no están acostumbradas a pasar por el oculista tienden a menospreciar la importancia, ¿no?, de su control médico. Y en este caso el 50% de las personas no sabe que posee un glaucoma. Se estima que más de 80 millones de personas en el mundo viven con glaucoma, que es la primera o la principal causa de ceguera irreversible. Vamos a charlar, en este caso, con Alejo Peiret, corríjame si lo dije mal, médico oftalmólogo. Su matrícula en este caso es la 67.724 y está en línea con nosotros. Alejo, buenos días. Fabián, Juan Manuel y Julieta te saludan aquí. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por ayudar a promocionar justamente estos eventos que hacemos para que la gente sepa qué es el glaucoma y sepa que es importante ir al oftalmólogo, no digo todos los días, pero una vez cada tanto, como para hacer un control y saber si tengo o no tengo glaucoma, o si lo tengo que descartar, o si tengo que hacer algo por ello. Alejo, comienzo consultándote por eso. Definamos qué entendemos por glaucoma, ya si querés desde el término médico o hasta incluso desde el término del paciente. Digamos, ¿qué es un glaucoma? Un glaucoma es una enfermedad del nervio óptico en la cual el nervio se va atrofiando, va perdiendo fibras nerviosas. Su principal factor de riesgo es el aumento de la presión de adentro del ojo. El ojo está constantemente produciendo un líquido que por un lado lo produce y por otro lado lo reabsorbe, como una canilla y un desagote. Ese líquido sirve para nutrir a los tejidos transparentes del ojo, ya que la sangre no lo puede nutrir directamente porque los glóbulos rojos tienen hierro y por lo tanto no podríamos ver a través de ellos. Entonces, el problema que tenemos es que el desagote por donde se va este líquido empieza a funcionar mal y la canilla sigue abierta, o sea, seguimos produciendo la misma cantidad y eso hace el aumento de onda dentro del ojo. El ojo funciona como una esfera y cuando le aumenta la presión, aumenta en todo el ojo, en todas las paredes del ojo y empieza a afectar al nervio óptico, que es el que lleva la información del ojo hacia el cerebro. Al afectar el nervio óptico empieza a perder fibras y si nosotros perdemos todas las fibras del nervio óptico no vemos. ¿Y esto se traduce en síntomas, doctor? Digamos, uno a medida que, sin saberlo quizás, la presión ocular va aumentando, yo como paciente en este caso, ¿voy sintiendo el aumento más allá de que no lo asocie directamente con eso? El problema que tiene el glaucoma que se lo llama el ladrón silencioso de la visión, porque no presenta síntomas. Un 5, capaz que un 10% de todos los pacientes que tienen glaucoma tuvieron síntomas. Todo el resto fue un hallazgo que se hizo en la consulta oftalmológica por otra causa, por usar anteojos o por un control periódico. Entonces es importante saber cuáles son los factores de riesgo, que es la gente que se tiene que controlar más frecuentemente a sus ojos, a su salud visual. Y en este caso aumenta si tengo, por ejemplo, una patología como la diabetes. La diabetes ayuda a que el glaucoma evolucione. El glaucoma se da habitualmente en gente más grande. Entonces, a partir de los 45, 50 años es cuando tenemos que empezar a preocuparnos, por el tema de la edad por lo menos, a hacer control oftalmológico. Cuanto más grandes somos, 60, 70, 80, más posibilidades tenemos de tener glaucoma. Ahora, doctor, perdone que lo interrumpa, le quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Juan Manuel Laprovita, perdón, me presento. La consulta que le quiero hacer ¿es hereditario? Si mi viejo o mi vieja tuvieron, ¿yo sí o sí lo voy a tener? ¿O existe alguna regularidad en eso? ¿O es de una ocurrencia singular, particular? Manuel, sí. Tiene un componente hereditario bastante importante y ese es otro de los factores de riesgo. Los familiares de pacientes con glaucoma se tienen que controlar y es algo que nosotros habitualmente le decimos a los pacientes con glaucoma para decirle,
que sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos se controlen, porque el componente familiar es importante. El estudio del genoma nos demostró que el glaucoma tiene componentes en diferentes cromosomas, o sea, en diferentes partes del genoma. Entonces, no es que todos los que tienen glaucoma, sus familiares lo van a tener, pero un porcentaje importante sí lo van a tener. Buen día, Alejo, ¿cómo estás? Julieta te habla, te consulto. Mencionaste factores como la edad, factores como que puede ser hereditario. ¿Qué otros factores de riesgo deberían tenerse en cuenta, digo, para cualquier persona que vaya a hacerse consultas, y cada cuánto tiempo recomendarías hacerlo? ¿Qué tal, Julieta? Bien, además de los que recién comentaste, las pacientes que tuvieron traumatismos en los ojos, es importante que se controlen. Aquellos que hacen tratamientos crónicos con corticoides, no todos, pero hay un porcentaje importante de la población que están predispuestos genéticamente a que el corticoide les aumente la presión del ojo. Y como no existen estudios en quienes sí, en quienes no, aquellos que hacen tratamientos crónicos con corticoides, es importante que vayan al oculista. Controles desde una pomadita hasta pastillas o tratamientos más importantes. Claro. ¿Okay? Alejo, ustedes mencionan un poco también en el material, como para concientizar en el marco de esta semana, que primero el 50% de las personas no sabe lo que es un glaucoma, y que en este caso tampoco se han consultado, o el 50% no ha consultado nunca su presión ocular. ¿Esto pasa por una falla, si se quiere, en marcos de la misma consulta, desde que el profesional no ofrece el control, o directamente un menosprecio del paciente? En realidad, la gran mayoría no sabe lo que es el glaucoma. La campaña que vamos a hacer esta semana, hace 30 años que la venimos realizando. Y les hacemos un mínimo cuestionario a los pacientes y le preguntamos, ¿sabe usted lo que es el glaucoma? La mitad de la gente, el 95% de pacientes que nos dicen, no sé qué es el glaucoma. Y como estamos viendo, todo es preventivo. O sea, vos tenés que hacer el esfuerzo de ir a un oftalmólogo para prevenir el glaucoma. Y si vos no sabés que existe el glaucoma, no lo vas a prevenir. Claro. Nadie va a prevenir algo que no sabe que existe. Por suerte, en las campañas, los medios como ustedes nos dan un poco de ayuda y nos permiten explicar a la gente que es algo importante de prevenir, porque el efecto que produce es irreversible. Es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. O sea, el paciente que se quedó ciego de un ojo, decimos, este ojo ya está, vamos a cuidar el otro. Y Alejo, una vez que una persona es detectada con glaucoma, vos decís, bueno, es irreversible, pero esto es un proceso paulatino de pérdida de visión, o una vez que uno lo tiene ya es demasiado tarde. ¿Cómo funciona eso? No, para nada. O sea, hoy en día tenemos, por suerte tenemos bastantes opciones terapéuticas, o sea, de tratamiento para trabajar al paciente que tiene glaucoma. Entonces, lo más importante es el diagnóstico. Una vez que nosotros suponemos que el señor Juan tiene glaucoma, no Juan. Ojalá que no. Ojalá que ahora no. Me voy a controlar. Una vez que suponemos que tiene algo, le hacemos los estudios para confirmar que tiene un defecto en el nervio óptico, que la presión está alta, que esa presión hay que tratarla, y empezamos el tratamiamiento. Con el tratamiento podemos bajar la presión a niveles que sea sano y que ese nervio no sufra más. O sea que podrá tener un daño X, y la idea es que no tenga más daño que eso. Empezaremos a ponerle gotitas si es necesario, le haremos un tratamiento mínimamente invasivo con el láser, y si el cuadro es más importante o tiene un glaucoma más agresivo, habrá que operarlo. O podemos complementar cirugía con tratamiento, tratamiento con láser, o sea, todo lo podemos hacer, pero es muy importante hacer el diagnóstico. Claro. Una vez que hacemos el diagnóstico, lo más probable es que ese paciente pueda, como yo a veces digo y que queda muy mal, morirse viendo. Claro, sí. Entonces, una vez detectado, ¿se puede evitar la ceguera? Perdón. No escuché. No, perdón, te consultaba. Entonces, una vez detectado, si se detecta de forma temprana y no está tan avanzado, puede evitarse la ceguera, como el peor de los desenlaces. Totalmente, por eso es que hacemos la campaña, porque en realidad vos le bajás la presión a niveles sanos, y una vez que le bajamos la presión, ese ojo sigue no sigue dañándose. ¿Y con lo cual podemos parar el daño y mantenerlo en un estado sano,
y que siga viendo como corresponde. Alejo, ¿y qué no debe hacer una persona que es diagnosticada con glaucoma? Muchas veces, y más en estos tiempos, se ofrecen curas milagrosas, qué sé yo. Usted sabrá más del tema, pero creo que me entenderá. Pero ¿qué no debe hacer un paciente o una persona que fue diagnosticada con glaucoma? Dejarse de tratar. Es fundamental mantenerse en tratamiento. Es fundamental controlarse, porque a veces uno hace un tratamiento que funciona muy bien al principio y después empieza a levantar de vuelta la presión. Si no se da cuenta, cree que está tratado, cree que está haciendo todo bien y en realidad sigue perdiendo visión. Uh-huh. Por eso nosotros te vamos a hacer un tratamiento, ya sea láser, cirugía o gotas. Uh-huh. Vamos a controlar que la presión esté estable, pero también vamos a controlar que el nervio óptico esté bien, que no siga sufriendo. Uh-huh. Le vamos a hacer una tomografía óptica, uh-huh, que se hace en el consultorio, apoyando la piel y la frente, y vamos a ver cómo está el nervio visual para ver cómo funciona ese nervio óptico, y vamos a tener los datos de ese paciente. Y periódicamente vamos a repetir esos estudios para saber que todo lo que estamos haciendo está bien y que el nervio no sufre más. uh-huh. Si vemos o creemos que estamos haciendo las cosas bien y el nervio sigue sufriendo, tenemos que cambiar la estrategia terapéutica. Habrá que hacer otro tipo de tratamiento para mantener la salud de ese nervio y de ese ojo. Uh-huh. Doctor, le hago dos consultas. La primera, y quizás es la experiencia más común a la que una persona que ha pasado por un consultorio médico se expone, que es de alguna forma el famoso fondo de ojo. ¿Se puede detectar algo a través de este complemento? Eso por un lado, si puede ser como un disparador. Y lo otro es una batalla personal que yo vengo teniendo. Yo usé anteojo toda mi vida, entonces no me molesta, pero hay mucha gente que desde el punto de vista estético se rehúsa a usar anteojos aunque los tiene recetados. ¿Eso se ve muy seguido en el consultorio? ¿Tienen que lidiar un poco con eso también? Sí, totalmente. Vamos a la primera. ¿El fondo de ojo es importante? Sí, es importante. Podés diagnosticar un glaucoma porque en el fondo de ojo se ve cómo está el nervio óptico, entonces te sirve para diagnosticar, pero el fondo de ojo te sirve para ver enfermedades de la retina, para saber de enfermedades vasculares como la diabetes, y te va a decir si tenés diabetes o no, si la tenés hace mucho tiempo, la hipertensión arterial. Realmente el fondo de ojo nos permite adentrarnos mucho en la salud ocular y la salud general y sistémica del paciente. Con respecto a no usar anteojos, sí, eso es así. Y la verdad que en un adulto, y yo digo, que haga lo que quiera. O sea, claro, o sea, si uno quiere vivir en un mundo borroso, tu elección. Como yo le digo, no sabés quién está enfrente en la calle. Sí. La persona de enfrente se toca la cabeza y uno saluda preventivamente. Y es así. Pero yo creo que o sea, yo también uso anteojos, o sea, podemos hablar del tema, y es mucho más cómodo, o sea, uno ve nítido todo, y la verdad que es un placer ver nítido. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, no le hace mal. Es que hay veces que uno prefiere no ver. Lo importante es el uso de anteojos en los chicos. Claro. Okay. En los chicos menores de 12, 13 años es muy importante, si necesitan anteojos, que lo usen, porque en esa edad están desarrollando la visión, y si el ojo aprende a desarrollar la visión viendo borroso, va a aprender a ver borroso. Y de grande cuesta muchísimo y no siempre se puede solucionar. Entonces es muy importante que en chicos, si necesitan usar anteojos, que los usen. Y doctor, se me ocurre por ahí pensando que es muy común hoy en día ver casos como de astigmatismo, miopía. ¿Son elementos o factores que por ahí influyan o no en el glaucoma? Pienso por ahí si uno tiene las dos cosas a la vez. No, las alteraciones visuales en sí no afectan al glaucoma. El glaucoma es bien propio de la parte del ojo que mantiene el humor acuoso, que es este líquido que yo digo que se produce y sale constantemente, pero eso no tiene nada que ver con las alteraciones refractivas. En algunos casos, los hipermétropes severos, cuando llegan a los 40, 50 años, van a producir o pueden producir lo que nosotros llamamos un ángulo ocluible o cerrado, que mediante algunos estudios el oftalmólogo le va a hacer el diagnóstico y a veces es necesario abrir ese ángulo con un tratamiento con láser.
pero eso se asocia a la hipermetropía. Entiendo. Lo último, doctor, por lo menos de mi parte, pasa por cuántas veces o por lo menos una vez al año es recomendable el control, cómo manejamos esto. Si yo digo, bueno, yo veo perfectamente bien, no tengo ningún problema, más allá de lo que yo pueda sentir, ¿cuál es la recomendación médica? La recomendación médica en oftalmología, a los chicos hay que controlarlos a los recién nacidos, al mes, a los 2 y a los 4 años, y a partir de los 5, cuando entran al colegio, en forma anual, para saber que ven bien. A los adultos, con que se controle y está todo bien, con que se controle la visión cada año y medio, 2 años, está fenómeno, hasta los 44, 45 años, donde, por suerte, coincide con la presbicia, que es aquella situación donde empezamos a ver mal de cerca, y en lugar de usar el anteojo que me compro en el supermercado o en la farmacia, es mejor ir al oftalmólogo, que me haga un examen completo y me dé el anteojo correspondiente. Porque en el examen completo podemos ver varias cosas y el glaucoma es una de ellas. A partir de los 45-50, en forma anual, sería el ideal, porque ahí ya sí, el fondo de ojo por la hipertensión arterial y la diabetes son cosas que hay que revisar y es bueno saber cómo estamos. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo, ha sido muy amable y sobre todo muy didáctico. Bueno, espero que hayas entendido. Les agradezco muchísimo el promover la semana de glaucoma. Nosotros el viernes de esta semana, el 13, se realiza la campaña nacional de prevención de ceguera por glaucoma, y en el sitio www.org.ar/glaucoma 2026 están todos los sitios de la República en los cuales, en forma totalmente gratuita y solidaria, se les va a hacer un mínimo examen y saber qué personas tienen que ir al oftalmólogo por su posible glaucoma o su glaucoma, o quienes no es necesario que lo hagan en forma tan apurada. Entonces, el viernes, a partir de las 8, vamos a estar en 130 sedes de todo el país haciendo una campaña nacional para prevenir la ceguera por glaucoma. Gracias, doctor, muy amable, un abrazo grande y seguramente estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. El doctor Alejo Peiret charlaba con nosotros, es médico oftalmólogo, su matrícula nacional en este caso es la 67.724. Hablábamos un poco en el marco de lo que es justamente esta semana que estamos transitando, que es la Semana Mundial del Glaucoma, y el dato que nos dejaba la charla también, primero, de que el 50% de las personas desconoce de lo que es un glaucoma, y segundo, en este caso, que ese mismo o el 50% tampoco se ha tomado nunca o se ha medido nunca la presión ocular, ¿no? Yo jamás me tomé la presión ocular. Pasa que justo por ahí, los estaba viendo los dos con anteojos y le estaba por preguntar si alguna vez ustedes, por lo menos, yo tuve hasta un visita glaucoma. con oftalmólogo. Sí, yo en mi caso sí, yo tengo 2 cirugías en mi ojo derecho, es más, no veo del lado derecho. En este caso tuve un glaucoma y es interesante porque es la explicación que dice el doctor es así. A mí justamente el drenaje, por decirlo de esta manera, fue lo que se me terminó obstruyendo, y eso hizo que ejerza una presión que me fue tan fuerte que me dolían hasta las muelas. Ahí me di cuenta que tenía algo, porque estaba un domingo a la tarde en mi casa, me empezó a doler la cabeza, me dolía el ojo y me dolían hasta las muelas. Y no podía entender, nunca me pasó. Imagínate lo complejo igual de la situación, porque hoy hablaba él de que en general no suele presentar síntomas. Exacto, sí, por eso. Bueno, eso terminó en una consulta médica, tratamiento 3 meses, láser, y después situación completamente, todavía mucho más compleja de lo que venía siendo, ¿no? Pero a mí me llama la atención por ahí lo mucho que nosotros, y hasta me incluyo, menospreciamos las consultas médicas. Sí, en cierto. Todos los ámbitos, ¿no? No solo oftalmología. En todos los ámbitos. Hasta que no tenemos dolor, ya sea en una muela, en un diente, en el ojo, la cabeza, lo que sea, no nos vamos al médico. Hasta que no la estoy pasando re mal. Y yo no sé si es una cuestión generacional. En mi caso, entiendo que viene porque en mi casa nunca hubo la costumbre de ir al médico, entonces es algo con lo que hasta hoy en día lucho, digamos, ¿no? Trato de ser constante y decir, bueno, una vez más, por mi condición de vista, una vez al año o 2 veces al año voy al oculista, sobre todo para que todo esté bien, y no tenga que enfrentar ninguna situación compleja ni nada por el estilo.
trato de ir una vez al odontólogo, por ejemplo, simplemente Otros a controlarme, que no pase nada. Corazón, la verdad que, y esto por eso hago el mea culpa también, la única vez que me hice un chequeo fue antes de operarme de la vista, después no volví nunca más a hacerme ningún chequeo 100% completo, circunstancial la ¿no? cuestión. Entonces, y yo creo que muchos pasamos por eso, ¿no? Sí, Vamos muchos porque pecamos por no, ahí no queda De otra. romper corazones. Sí. Sí, bueno, eso también pasa. Yo no me ¿no? controlo. Vos sos un Ya rompecorazones. no lo no tengo. controla. No. Él no va a controles. Yo ya no lo tengo. Ya te Ya. rompieron el corazón. Ya está. Quedó hecho pedazo. Ya está. No hay nada que estudiar. Aprovecho si no les molesta para mandar saludos a todos los que están del otro lado, porque Eso tenemos sí. muchos comentarios. Saludos a Susi, que estuvo por acá, a Noa también, que nos da los buenos y fresquitos días, bienvenidos y éxitos. Acá adentro está fresco. Totalmente. No sé qué le pasa. Afuera Tiene no. el aire acondicionado. No, así en que tienen 5. frío. No Yo sé, cómo, sí. no sé cómo estará el clima allá por Esta es una Uruguay, lucha que pero no. allá en Uruguay está fresquito. Saludos para Oriana también, que está del otro lado, a Felobo, a Roxy y bueno, a Fátima Brunello, que también nos manda saludos y desea buen inicio a este nuevo programa. Así que Bueno, gracias a todos los Saludos que a están todos los que ahí están del otro lado. y nada, decirle que vayan al médico. Vayan al oftalmólogo. En este caso, vayan al oftalmólogo. controlen si Exactamente. tienen glaucoma. Pero bueno, nada, es muy interesante lo que mencionaba el doctor, me sorprende Sí. y no tiene Todavía por qué, estoy pero en la me página sorprende de mucho. del Consejo Argentino de Oftalmología, que es el sitio web que recomendó Sí. el doctor, y todavía no está disponible la lista de lugares donde se va a hacer. No es que no está disponible Corrientes, sino que no está disponible las sedes de ningún punto del país. Pero es interesante la página, tiene una serie de recomendaciones, es bastante didáctica y bueno, tiene que ver con esto de la visión, de cuidar la visión. Sí. Bueno, estar atentos entonces para saber en dónde se va a poder acudir el viernes, por lo menos en Corrientes. Viernes ¿no es desde cierto? las 8 de la mañana pueden Sí. entrar allí a la página y allí sí, uno asume por lo que decía el doctor también, van a estar disponibles los lugares donde te puedes acercar, tengas o no, hayas tenido o no, Sí. justamente para hacer una consulta completamente gratuita. Hay algo que decía al final el doctor y que pasa muy desapercibido, pero yo veo mucho esto de me voy a comprar en su momento al puerto unos anteojos, Sí. un marco, ¿no? Y me los pongo Sí. ahí, o me voy y me pruebo Sí. algún anteojito ahí en el puerto, e incluso pasa con los anteojos de sol. Sí. Claro. Uno no, los anteojos de sol tendrían que ser recetados. Sí, también Uno es tendría cierto. que ir y decir, che, Ah, quiero esa no hacerme unos sabía. lentes de sol, porque... No sabía que los lentes de sol deben Exacto, ser recetados. porque con receta y en laboratorio se le ponen filtros que hacen que los rayos no penetren el lente. Si vos te compras uno en la calle, penetran los rayos igual, o sea, no te protege de nada. Claro, y, vienen- es notoria la diferencia Sí. entre unos lentes de sol recetados y uno que uno se compró porque los vio lindos. Sí, y No, de dudosa procedencia Sí, muchas bueno. veces te puede decir que hay protección, pero uno no tiene manera de asegurar. Pero como dice Fabi, sí es cierto que se nota mucho la diferencia entre ambos lentes de sol. Lo he Claro. probado yo y es jamás cierto. lo tuve. Cambia. En este caso no soy de usar lentes de sol, Sí. obviamente, pero mi novia sí se hizo y me acuerdo que una vez le dije, a ver qué tanto A ver dicen tu que... lente. Y la verdad que posta Sí. te cambia la visión de cierto. una manera que vos decís, bueno, listo, nunca más uso los lentes que me venden en la calle, sin Para menospreciar hacer al que está facha. trabajando y ganándose la vida, ¿no? Pero Totalmente. es complejo. Y digo, son detalles que por ahí uno no los tiene en cuenta por una cuestión de una realidad económica y material que también nos atraviesa. Por supuesto. Y a veces es difícil, dependiendo de tu receta, tu graduación o lo que sea, ir a pagar un anteojo que puede salir hasta 500.000 pesos. Entonces, es Eso es lógico. cierto, es cierto. Es lógico que la gente le busque la vuelta. por decirlo de una manera, Fátima ¿no? nos dice, empezar con los chequeos es una trampa, empezás y Sí, no paras y no más. para. Sobre todo después de determinada edad, ¿no? Uno ya, como decía el doctor, 40, 45 años, ya todo se empieza a cortar en temas de plazo, Sí. controles y demás, y pasás más tiempo en el médico que haciendo tu día a día en la Terrible, vida, ¿no? el paso a la adultez. Sí, es, sin duda. es complicadísimo. ¿Ya pasaste por el urólogo? No. Mira, ya claro, ya que están hablando de controles, No todavía, pero... ¿qué problema tienen los hombres igual con el y sí. urólogo? ¿Eh? Y Ah, con bueno. con No, la salud en pero general. pero en general Es normal, también- es pero por- no debe a ver, los hombres tenemos que ir obligatoriamente después de los 40 años al urólogo, como las mujeres a las consultas ginecológicas, Totalmente. por más que no tengan alguna afección. O Entonces, de mamas incluso. claro. Sí, totalmente, pero suele, viste, muchas veces estar muy estigmatizado, sobre todo por ahí la consulta en los hombres por las malas ideas o lo que se puede pensar de lo que Hay es, ¿no una es cierto? estigmatización. Sí, por Bien. supuesto. Pero totalmente. Ya no se hace el tacto No. Cla- como Bueno, ¿ves? Pero se hacía.
Guante y... No, ya no se hace Pero más. fíjate, las personas o los hombres asocian directamente eso. con eso. Y Sí. es mucho más que eso solamente, digamos. Por ahí digo, y es lo que aparte, más les da- hoy creo que es una muestra de sangre y listo, digamos, ya se avanza de otra manera. Entonces, Exactamente. Sí. Y el cáncer de próstata es una realidad. sí, por supuesto. Es una realidad. Sí, sí, sí. Es complicado. Pero no hay que tenerle miedo. Y es decir, así como la visión, yo, hace algunos años empecé a ir con más frecuencia al oftalmólogo. Y aunque me han recetado lentes, qué sé yo, hoy el peor problema